Un cordial saludo a todos los que me están viendo en este video. Mi nombre es Cristian Murcia, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y el día de hoy, para la materia de fuentes renovables, voy a hablarles acerca de este artículo llamado CO2 Emissions Reduction in Road Transport Sector in Tunisia, que yo traduzco como reducción de emisiones de CO2 en el sector de transporte por carretera en Túnez. El autor de este artículo es Besma Talpi, y aquí en la esquina superior izquierda les dejo el título del artículo por si desean buscarlo. Entonces, para empezar con esta presentación, voy a hablar de cuatro puntos claves. El primero va a ser una introducción o resumen del estudio realizado en el artículo. Dos, vamos a hablar del modelo VAR, que es el modelo en el que se basa el estudio que realizan a lo largo de este. Tres, vamos a hablar de los resultados hallados y mencionados en el artículo. Y cuatro, las conclusiones que llegan tanto del estudio como que yo saco a raíz de este. Vamos a empezar con esta introducción y o resumen. Se realiza un estudio, precisamente estadístico, en donde se analiza factores influyentes en el cambio de emisiones de CO2 en el sector de transporte de Túnez entre los años 80 a 2014. Por tanto, tener en cuenta este lapso de tiempo, puesto que los se basa en esto, no análisis con este lapso de tiempo. Entonces, para seguir dando un contexto del estudio realizado, resaltan que o mencionan que en Túnez el sector de transporte por carretera es el segundo que más energía consume en el país, siendo un 34% consumo total. En 30 años también mencionan que se ha aumentado el consumo en casi 1.000 kilotoneladas equivalentes de petróleo, generando así muchas emisiones. Los datos quedan aquí. Por ejemplo, el de consumo de energía en kilotoneladas equivalentes de petróleo. Entonces, en 1980 era de 827,7 kilotoneladas equivalentes de petróleo y en 2010 pasó a ser 1.821. Por eso digo un aumento de casi 1.000 en este consumo. Así, y esto pues sumado a una densidad urbana que va creciendo a una razón de 1,69% anual. Así pues, para proporcionar políticas de reducción de emisiones de CO2, un primer paso que el artículo propone es identificar los factores clave de dichas emisiones en el sector, esencial para la formulación de políticas. Y ahorita pues en la metodología vamos a hablar un poco de estos factores de los que se mencionan. Este análisis también se realiza a través de un modelo para investigar los efectos no lineales de los principales factores del sector transporte que influyen en la emisión de dióxido de carbono. Mientras, pues hay que tener en cuenta que, pues antes de hablar de estos factores, tener en cuenta que, según el artículo, luego del estudio se halla que se confirma la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets. Esta curva menciona que el desarrollo económico sigue un patrón de U invertida, ¿listo? En relación con las emisiones de CO2. Es decir, que va aumentando en las emisiones a medida pues que aumenta el desarrollo económico o que progresa este desarrollo económico, va a aumentar las emisiones hasta llegar a un punto que vamos a llamar de equilibrio y a partir de ese punto pues las emisiones van a ir disminuyendo. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que es el modelo VAR, que en inglés significa The Vector Autoregressive Model, que en español yo traduzco como modelo autorregresivo, modelo de vector autorregresivo, que trata de una metodología econométrica que también aquí lo menciona como una herramienta macroeconómica para resumir la información contenida en una serie de datos para conducir ciertos experimentos de políticas, o sea, el funcionamiento de estas basadas, quieren ver cómo puede funcionar ciertas políticas basadas en una serie de datos, que en este caso recordar que son datos tomados entre 1980 y 2014. También se menciona pues, que se usa este modelo para capturar los impactos dinámicos de los diferentes factores clave de las emisiones de CO2. Ya vamos a hablar de estos factores. Y entonces pues se realiza el análisis corriendo dicho modelo estadístico. El modelo parte de esta ecuación que vemos aquí, esta primera ecuación que vemos aquí en pantalla. ¿Y esto? En donde se tiene, por un lado, este y sub t como un vector k de variables endógenas
y de igual manera se tiene este x sub t como un vector d de variables también endógenas. Tenemos a sub n, que aquí va desde a sub 1 hasta a sub p. Entonces, esta sub n y este coeficiente b, tenemos como matrices de coeficientes a definir. Y por último, este epsilon sub t es un vector de innovaciones que pueden estar correlacionadas contemporáneamente entre sí, pero no relacionadas con sus valores rezagados y no correlacionados con los valores del lado derecho. O sea, en palabras sencillas lo interpreto como de que estas innovaciones afectan a todas las demás variables, pero no se ven afectadas por estas. Esto lo digo porque hay que recordar que una variable endógena es aquella que se explica dentro del modelo y depende de las otras variables, porque estamos hablando aquí de variables endógenas, ¿listo? Entonces, hay que recordar o ver cada una de estas variables como función del rezagado de todas las otras variables, ¿listo? Entonces, pues bueno, durante el proceso analítico que realizan en el artículo, utilizan un test de raíces de la ecuación, que en este caso sería esta ecuación de aquí abajo, la estirpad. Ya les voy a mencionar cómo llegamos a esta ecuación. Entonces realizan este test de raíces llamado Decay Fuller aumentado para examinar la estacionalidad de series en el tiempo. Quiero recordar que un estado estacionario es aquel cuyas características no varían en el tiempo. Entonces, pues el paso a paso de todo este análisis no lo pongo acá. Sin embargo, lo podemos ver aquí un momento rápido en el artículo. Partimos de la ecuación bar. Aquí hablan sobre el modelo, el test estacionario que se realiza. Y partimos también aquí entonces de esta ecuación IPAD. Ya les comento un poco de esto y a raíz de esta llegamos a la ecuación STIRPAD, que es con las que nos vamos a basar para el modelo. Volviendo aquí a la presentación, entonces entonces les decía, ¿no? Se parte de esta ecuación IPAD, que lo menciona en el artículo como una ecuación comúnmente utilizada para analizar los impactos del comportamiento humano en la presión ambiental. De ahí pues llegamos a este STIRPAD. Entonces el STIRPAD, o pues para explicarlo un poco, tenemos que aquí las L's que ven acá, se trata de los logaritmos de las variables. Y para escribir con estas variables tenemos la CO2 como las emisiones totales, S como la energía consumida por combustible y T como la intensidad energética, GDP el nivel de desarrollo económico, o sea el PIB real per cápita. Recordar que las siglas en inglés de PIB es GDP, URB es la urbanización y FR es la tasa de motorización. Las tenemos aquí cada una en en esta ¿qué? Ecuación. Esta ecuación, pues, haciendo similitud, pues, a lo que vemos aquí arriba, ¿no? Entonces, la ecuación la tenemos en este modelo VAR. Entonces, se corre el modelo VAR y pues se analiza la ecuación bajo tanto el modelo como bajo el test, o se realiza el test estacionario de esta ecuación, la STIRPAD, que es la última que tenemos acá. Y a raíz de eso tenemos o se hallan los siguientes resultados. Uno, se determina que todas las variables son estacionarias. Esto por lo menos bajo una primera diferenciación que se realiza del test. Dos, que a corto plazo las emisiones de CO2 muestran una respuesta positiva a las fluctuaciones del consumo de energía, pero con el tiempo se logra un equilibrio pasando a mostrar una respuesta negativa. Este mismo efecto tiene un shock en la desviación estándar del crecimiento económico. Esto muy relacionado a lo que les comentaba de la curva ambiental de Kuznets, que va aumentando las emisiones hasta llegar a un equilibrio, aquí mismo lo dicen, a un equilibrio, y de aquí las emisiones van bajando. Esto dependiendo tanto de las fluctuaciones de consumo energético como un shock de esta desviación estándar del crecimiento económico. También mencionan que a largo plazo el consumo energético disminuirá debido a la mejora tecnológica. Esto recordando que se trata de una proyección. También se habla de que la urbanización hace que aumente las emisiones de dióxido de carbono. A mayor urbanización, mayores emisiones. Por último, que la intensidad energética es el factor que más afecta la variabilidad de las emisiones de CO2. Recordar esta intensidad energética como que se necesitan se necesita un X número de unidades de energía para producir una unidad de riqueza. Entonces, pues viendo esto aquí ya en retrospectiva, podemos darnos cuenta de la relación que está tanto la parte de consumo energético como la parte de desarrollo económico. Y recuerda pues que estas son proyecciones basadas
en datos recolectados precisamente en el lapso que hablamos de 1980 a 2014. Ya para finalizar, vamos rápido con las conclusiones tanto del artículo como las personales, empezando con las del artículo. Uno, que la eficiencia energética juega un papel importante en la disminución de emisiones. Dos, que la urbanización tiene un efecto significativo en las emisiones, dado los movimientos de población a larga escala y la transformación de la estructura industrial. Viéndolo un poquito más grande o cuanto más grande sea la ciudad, mayor van a ser los recorridos que se van a tener que realizar dentro de esta. Y asimismo, entre más población haya dentro de X ciudad, pues mayor va a ser la demanda de elementos para suplir las necesidades de esta población. Por lo tanto, se debe tener una transformación pues, de la estructura industrial para suplir dicha demanda. Tres, el efecto de políticas de migración se estima prominente. Recuerda que este modelo se corría para estimar el efecto de políticas de reducción de estas emisiones, en este caso específico. ¿Listo? Cuatro, el artículo sugiere soluciones logísticas como relocalizar las unidades de producción. Así pues, da unas sugerencias como el uso de carros híbridos eléctricos, dado que estos pueden ayudar a la mitigación. Esto es muy relacionado a los avances y las nuevas tecnologías. También se debe resaltar el efecto de aplicaciones de investigaciones y políticas. Las últimas dos conclusiones que saca el artículo así relevantes, o que yo extraigo el artículo relevante son, para futuras investigaciones se deben tener en cuenta la distribución de recursos naturales y la superficie terrestre. O sea, que el estudio lo realizan teniendo en cuenta o tomando a Túnez como si fuese homogéneo de toda esta distribución de recursos y riqueza a lo largo de todo el país. Cuando en la realidad es que hay cierta heterogeneidad regional que mencionan aquí. O sea que no todos los recursos y toda la riqueza está distribuida de igual manera o de manera homogénea a lo largo del país. Entonces, si se quiere que haya mayor especificidad y mejores resultados en cuanto a la proyección de estas políticas, pues se tiene en cuenta estos factores. Y por último, el que no hayan incluido factores como el transporte aéreo, pues también afecta el análisis, dado que estos también son sectores que también generan emisiones de dióxido de carbono. Y ya para terminar, voy con mis conclusiones personales de manera rápida. Uno, que estudios similares a estos, pero a nivel local, pues son importantes para la toma de decisiones. Más ahorita, creo yo, teniendo en cuenta que se está hablando mucho de esta región metropolitana a lo largo, pues, de Bogotá, ¿no? O sea, que comprende Bogotá y sus municipios circundantes para poder promulgar políticas que reduzcan emisiones dentro de toda esta área metropolitana, dado que se quiere conectar, pues es importante realizar este tipo de estudios. Dos, a nivel general, sirve como una aproximación del impacto de políticas de reducción de emisiones. Sin embargo, recordar que es a nivel muy general. Entre más se sea específico con los factores a tener en cuenta, entre mayor sea la data con la que se hacen estos modelos, pues mejor será esta aproximación. Sin embargo, al ser algo muy dinámico, no va a ser una aproximación precisa, ¿sí? Tres, se debería complementar este tipo de análisis con investigaciones, dado que se habla mucho o se tiene en cuenta factores como el desarrollo de nuevas tecnologías y demás, pero la idea sería bueno como tener específico qué investigaciones, qué desarrollos, qué nuevas tecnologías se están implementando, así de manera específica o que se van a implementar, están próximas a implementarse. Cuatro, los resultados deben ser presentados de manera más amigable para poder convencer a quienes formulen las políticas. Esto a modo de que entre más masticado, más digerible se le otorgue los resultados de estas proyecciones a quienes formulan o a quienes legislan, mejor será que aprueben dichas políticas, en este caso para reducción de emisiones de dióxido de carbono. Y con esto ya finalizo yo de manera rápida esta breve y general exposición acerca del artículo. Muchas gracias por la atención.